Hola, bienvenido a tu módulo de física. En este video abarcaremos los temas de características de los fenómenos mecánicos y movimiento rectilíneo uniforme. Antes de comenzar, recordemos, ¿qué es la física? Pues bien, la física es la ciencia que estudia los cambios que sufre la materia en cuanto a su posición, así como su forma particular. Dentro de la física encontramos algo llamado fenómeno físico. Un fenómeno físico es cuando los cuerpos experimentan cambios en su posición o forma, esto sin que se altere su estructura molecular. Para ello, existen dos propiedades que nos permiten entender mejor el fenómeno físico. Estas propiedades se clasifican en dos, en propiedades generales y propiedades específicas. Primeramente, las propiedades generales. Las propiedades generales son aquellas que dependen de la cantidad de la materia. Algunos ejemplos de estas son la masa, el volumen, la impenetrabilidad, la inercia, la divisibilidad y por último la atracción. Por otra parte, vamos a tener a las propiedades específicas. Bien, estas propiedades son aquellas que no dependen de la cantidad de materia y las podemos observar casi siempre. Ejemplos de ellas vienen siendo el brillo, la dureza, la elasticidad de los cuerpos, la tenacidad, la viscosidad y por último la ductilidad. Sí, entiendo que algunos de estos conceptos se te dificulten, pero no te preocupes, hablaremos de ellos en otros videos. Por lo pronto, vayamos a lo que nos concierne. Hablemos de los fenómenos mecánicos. Para entender esto vamos a recurrir a la cinemática y mecánica. Primeramente, la cinemática, que es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento y de los cuerpos, es decir, estudia la rapidez, aceleración y cambio de posición, sin tomar en cuenta las causas que originan dicho movimiento. Por otra parte, vamos a tener a la mecánica. Esta es la rama de la física que igual estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo originan. Es decir, cada vez que nos referamos a un fenómeno mecánico, nos estaremos refiriendo al movimiento de un cuerpo. En pocas palabras, todo lo que se mueve es un fenómeno mecánico. Ahora que ya sabemos que la cinemática y mecánica nos habla de todo lo que se mueve, veamos algunas fórmulas básicas. Te presento la fórmula de la velocidad, que nos dice velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero, ¿y qué es la velocidad? Bien, la velocidad es una magnitud vectorial. Recordemos que un vector es todo aquello que tiene dirección y sentido. En este caso, la velocidad estudia el desplazamiento que recorre un cuerpo representado en unidad de tiempo. Aquí quiero hacer un paréntesis. La velocidad no es lo mismo que la rapidez. Muchas veces confundimos una con la otra y pensamos que son iguales. La diferencia es que la velocidad es una magnitud vectorial, mientras que la rapidez es una magnitud escalar. Es decir, la velocidad se puede representar de forma geométrica, mientras que la rapidez solo con un valor numérico. Pero bueno, suficiente de teoría. Mejor veamos algunos ejemplos que nos permitirán entender mejor lo explicado. Vamos a comenzar con algunos ejemplos de automóviles. Nos dice lo siguiente. Supongamos que un auto lleva una velocidad constante de 70 km/h. ¿Cuál es la distancia recorrida en un periodo de 20 segundos? Muy bien, para resolver esto tenemos que juntar nuestros datos. Nuestros datos son velocidad igual a 70 km/h, un tiempo de 20 segundos y nos piden la distancia. La fórmula original nos dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como ya tenemos velocidad, lo que tenemos que hacer es despejar a d, distancia, quedándonos distancia igual a velocidad por tiempo. Ahora solo tenemos que multiplicar 70 kilómetros por 20 segundos. Pero, ups, creo que tenemos un problema. Tenemos la velocidad en kilómetros sobre hora y el tiempo en segundos. No podemos multiplicar horas por segundos, esto no es posible. Entonces lo que tenemos que hacer es una conversión. Entonces convertimos 70 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo y así conseguiremos eliminar los segundos. Vamos a usar el sistema internacional, recordando que un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Para esto vamos a realizar una regla de 3. Vamos a multiplicar 70 kilómetros por 1000 metros, dándonos un resultado de 70.000 metros. Esto lo vamos a dividir entre 3600 y ¡eureka!
Hemos obtenido que esto nos da 19.44. Ahora sí podemos realizar la multiplicación. Vamos a multiplicar 19.44 por 20. Como podrás darte cuenta, los segundos se van a eliminar y únicamente nos quedarán metros. Es decir, el resultado final que obtendremos será 388.8 metros. Recuerda ver el video de conversiones para entender mejor por qué debemos hacer este proceso de convertir unidades. Continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Te invito a pausar el video para que intentes resolverlo. Bien, primero veamos nuestros datos. Tenemos distancia igual a 50 kilómetros y un tiempo de un cuarto de hora. Nos piden la velocidad, entonces como nos piden esto no es necesario realizar ningún despeje. Esto significa que la velocidad va a ser igual a 50 kilómetros por un cuarto de hora. Si te das cuenta, nos quedarán kilómetros sobre hora, por lo que no es necesario realizar ninguna conversión. Entonces podemos dividir sin ningún problema y nos queda que velocidad es igual a 200 kilómetros sobre hora. Muy bien, intentemos otro ejercicio más. Nos dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 km sobre hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Recuerda pausar el video para que lo intentes. Primero veamos nuestros datos. Tenemos que la velocidad es igual a 15 km sobre hora y el tiempo es igual a 45 minutos. Por lo tanto, tendremos que calcular la distancia. Y así es, tenemos que volver a despejar la fórmula. Esto nos queda que distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero si te das cuenta, en esta multiplicación de 15 km sobre hora con 45 minutos, no lo podemos hacer. Las horas no se pueden multiplicar por minutos. Entonces, volvemos a hacer conversión. Una hora es igual a 60 minutos. Entonces, 45 minutos nos daría un igual de 0.75 horas. Ahora sí podemos hacer la multiplicación original. 15 km sobre hora por 0.75. Si te das cuenta, se eliminan las horas y finalmente nos quedan solamente kilómetros, obteniendo un resultado que distancia es igual a 11.25 kilómetros. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, no te olvides practicar bastante para poder dominar este tema. Te recomendamos siempre respetar tus unidades de medida y también practicar las conversiones. Ahora veamos unos ejercicios tipo examen de admisión. Seguramente al responder tus guías o ciertos exámenes te encuentras con algunos conceptos como velocidad media o rapidez media y te preguntas ¿cómo rayos resuelvo esto? Bueno, no te preocupes porque realmente es súper fácil. Para esto veamos algunos ejemplos. En la siguiente gráfica se muestra la trayectoria seguida por un objeto que parte de x igual a 2. Nos piden calcular la rapidez media y velocidad media. Para ello, tenemos que observar primero la gráfica que nos presentan. Como podrás darte cuenta, nos dan un tiempo 1 y un tiempo 2. El tiempo 1 significa el tiempo inicial, es decir, de donde comienza, y el tiempo 2, el tiempo final, es decir, donde termina el recorrido. Antes de continuar, debes saber que la rapidez media es lo mismo que la rapidez y la velocidad media es lo mismo que la velocidad. Es decir, que no tenemos que usar ninguna nueva fórmula y mucho menos dividir el resultado a la mitad. Lo que tenemos que hacer es un análisis de gráfica. Muy bien, lo que tenemos que identificar primero aquí es que la gráfica nos muestra la distancia en metros y el objeto parte de 2 metros. Usaremos un corredor para expresarlo mejor, pero también tenemos que tener en cuenta la línea roja. Esta línea representa la posición y recorrido de nuestro corredor. Nuestro corredor parte de este punto 2 y termina en este punto que es equivalente a 10 metros. En pocas palabras, esto es un sinónimo que la distancia es igual a 8 metros. Sin embargo, nuestro corredor se detiene y decide regresar. Con esto podemos darnos cuenta que nuestro corredor hizo 8 metros de ida y 4 metros de venida, dándonos un total de 12 metros de distancia total recorrido. Ahora analicemos el tiempo. Tenemos que el tiempo final es de 5 segundos, es decir que nuestro corredor tardó 5 segundos en recorrer los 12 metros. Entonces tenemos datos, distancia igual a 12 metros, tiempo es igual a 5 segundos y R. Pero, ¿por qué ponemos rapidez en lugar de velocidad? Bueno, la respuesta es súper sencilla.
La rapidez está relacionada con la distancia, mientras que la velocidad está relacionada con el desplazamiento. En este caso, nosotros obtuvimos que la distancia de recorrido. Por lo tanto, el término a usar es la rapidez. Sin embargo, la fórmula es la misma. Ahora podemos sustituir, quedándonos así que la rapidez es igual a 12 metros entre 5 segundos. Esto nos va a dar un total de 2.4 metros sobre segundo, lo cual será igual a la rapidez. Ahora calculemos la velocidad media, es decir, velocidad. Volvamos a analizar la gráfica. No podemos darnos cuenta que el punto de partida es de 2 metros y el punto donde termina su recorrido es de 6 metros. Por lo tanto, tenemos un desplazamiento inicial y un desplazamiento final. Pero bueno, la velocidad no es más que el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Entonces tenemos 6 menos 2. Y lo que nos salga lo dividimos entre 5. Ahora que sabemos esto, veamos nuestros datos para la velocidad. Tenemos que distancia es igual a 4 metros, un tiempo de 5 segundos y la velocidad pues no la sabemos, es nuestra incógnita. Entonces sustituimos en la fórmula de la velocidad, dándonos velocidad igual a 4 metros sobre 5 segundos, dándonos un resultado de velocidad igual a 0.8 metros sobre segundo. Ahora que ya queda más claro que la velocidad no es lo mismo que la rapidez y la distancia es una medida de longitud total recorrida a lo largo del camino, mientras que el desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial, es decir, la partida y el final, el tiempo de llegada. Como nota importante, se te va a dar lo siguiente. En cualquier ejercicio de cinemática donde tú te des cuenta que existe un desplazamiento, utiliza la siguiente fórmula. Bien, esta fórmula nos dice que la velocidad es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¡Perfecto! Ya lo tienes. No olvides practicar muchísimo y repasar con los ejercicios propuestos que encontrarás debajo de este video. Ahora veamos las gráficas más comunes de este tema. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, nos referimos a que tenemos velocidades constantes en tiempos iguales, cuya trayectoria es una línea recta, justo como la estás viendo en pantalla. Esta gráfica corresponde a una gráfica posición versus tiempo. La posición la podemos medir en metros o en kilómetros y el tiempo en segundos u horas. En este caso, Y tomará el valor de la posición y X tomará el valor del tiempo. Por lo tanto, siempre que veamos una línea recta con un grado de inclinación, podemos asumir que la distancia aumenta de forma constante. Ahora veamos la gráfica de velocidad versus tiempo. Esta nos dice que la velocidad permanece constante con respecto al tiempo. Es decir, si llevas una velocidad constante de 100 km sobre hora, ¿cuánto tardarás en recorrer 100 km? Exacto, tardarás 1 hora, porque la velocidad es proporcional al tiempo. Y así de sencillo son esos temas. No olvides revisar y repasar este video cuantas veces quieras. Recuerda que el desplazamiento y la distancia no son lo mismo. También la cinemática es parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar que lo provoca. Por otra parte, la velocidad, que es el desplazamiento que recorre un objeto representado en unidades de tiempo. Luego tenemos la rapidez, que es la distancia total que recorre un cuerpo representada en unidades de tiempo. Distancia, como la longitud total de la trayectoria que realiza un objeto de un punto a otro. Desplazamiento, la diferencia que hay entre posición final menos la de posición inicial. Y el tiempo, que es una magnitud física y escalar que usamos para medir la separación de acontecimientos. Muy bien, no olvides contestar las trivias, compartir el video y sobre todo recomendar la aplicación de Nepture. Recuerda que es gratis. Nos vemos en otro video.